Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Todos desaparecidos. Gracias. Hoy, pese al anuncio del locutor, quiero decirles que no va a hablar la Presidenta de la Nación, va a hablar la compañera de todos ustedes. No solo porque hoy es una fecha muy emblemática, 17 de octubre, no solo porque estamos rindiendo homenaje a un compañero como Antonio Cafiero, sino porque además quiero contarles a todos ustedes lo que significa y lo que ha significado en mi vida el peronismo. Vos contabas recién, Antonio, que cantaban ese 17 de octubre esa consigna que ustedes repetían. Es la misma consigna que muchos años más tarde miles de jóvenes que se incorporaban a la política por primera vez en su vida y al peronismo en un mundo y en un país convulsionado, en un país de utopías, en un mundo de ideales, también cantaban la misma consigna. Tal vez con distintas significaciones. Allá en el 45, Perón significaba para los hombres y mujeres, para los humildes, para los trabajadores, los beneficios sociales que le habían sido negados, los derechos y dignidades que le habían sido negados, y fueron a buscar a ese coronel, como vos bien decías, cantaban alegres. Años más tarde, tal vez no había tanta alegría porque había habido mucha tragedia en el medio, no causada por el peronismo, al contrario. Y miles de jóvenes identificábamos el retorno de Perón a la patria como la lucha de los pueblos por su liberación, por la construcción de la dignidad nacional. Yo me pregunto todos los días, este siglo XXI, tan diferente a aquel 45 de la posguerra, donde nacimos como una tercera posición frente a un mundo que se había dividido. Este mundo tan diferente también al de mi juventud, en el que todavía subsistían esos mundos enfrentados y esa doctrina de la seguridad nacional que asoló la América Latina, con dictaduras terribles, con asesinatos como el de Eliezer Gaitán, que provocó luego el Bogotazo, y que nos contaba Piedad, mi querida amiga Piedad. Gracias por acompañarnos, Piedad. Gracias por acompañarnos. Esta mujer es una luchadora. Esta mujer, también candidata al Premio Nobel por la Paz, por la tarea que ha llevado para liberar
a muchos compatriotas. Yo quiero, en esta tarde de hoy, pensar con ustedes cuál es este rol del peronismo del siglo XXI. Y yo creo que el gran debate, creo que la gran lucha que debemos llevar adelante es volver a instalar precisamente a la política, el debate de las ideas como eje central de la actividad de todos nosotros y de quienes militan también en otros partidos políticos. Porque como bien decía Piedad, el neoliberalismo arrasó a la política y al sistema de partidos políticos. El neoliberalismo económico produjo la gran trampa de dejar a los políticos el manejo del sistema institucional, pero reservarse para sí el manejo de la economía, con la tragedia que esto provocó y finalmente terminando en la paradoja de que los políticos que no manejaban la economía eran los que debían dar respuesta de las consecuencias sociales de lo que fue el neoliberalismo en nuestro país y en toda América Latina. Esta trampa mortal para la política es la que desde todos los espacios que integran el campo nacional y popular debe ser desarticulada, desarmada y deconstruida. Nosotros necesitamos, los pueblos necesitan saber que solamente a partir de la política y a través de la política es donde se pueden hacer las grandes transformaciones. Y además debemos saber que tenemos ideas, como decía Antonio, que vienen desde muy lejos, la dignidad, la justicia social, la independencia económica, pero también debemos saber que con nosotros solos no alcanza. Y si no, miremos ese 17 de octubre, él lo contaba bien, no existían los peronistas, era el preperonismo. Ese peronismo se incorporaron radicales que venían de Forja, socialistas como Atilio Borlenghi o Bramuglia, hombres que creyeron en un sueño, porque es cierto, no se puede ser peronista y no tener sueños, no se puede actuar en política sin utopías, sin convicciones. Y en esto, nosotros, que hemos tenido una tradición de movimiento político proscripto, perseguido, pero que sin embargo, cuando a quienes acompañaron los golpes de Estado, a quienes acompañaron nuestras proscripciones, les amenazaron sus gobiernos, allí estaban, entre ellos Antonio Cafiero, tendiendo la mano solidaria y defendiendo la democracia a ultranza, porque ese es el gran aprendizaje histórico que hicimos también desde el peronismo. Había en todos nosotros, en aquellos años difíciles del retorno de Perón a la patria, en muchos de nosotros, una suerte de mirada despectiva tal vez a las formas democráticas. Los que son de mi generación lo deben recordar en nuestras luchas en la universidad. Pero luego aprendimos con letras de sangre y fuego que la democracia no era un valor cualquiera, que la democracia, la posibilidad de expresarnos, de elegir, de que nadie sustituya la voluntad popular, ni por la fuerza de las armas,
ni por la distorsión o la mediatización de los hechos, hemos aprendido entonces a comprender que la democracia es un instrumento esencial para poder brindar bienestar a nuestra sociedad. Nacimos para cambiar este país. De los cambios democráticos a la transformación económica y social. Asamblea Constituyente hacia el socialismo. El 25 de octubre, la 871.